¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal mis amigos de ¿Qué pasa, Bolivia? Esta columna radial que con este nombre lleva poco tiempo, pero que es un trabajo periodístico monumental que se hizo desde noviembre del 2019, fecha de el golpe de Estado, fecha en la que en Bolivia la senadora Yanine Áñez se autoproclama primero como presidenta del Senado y posteriormente como presidenta del Estado de forma ilegal, inconstitucional y ilegítima. Pues desde aquel momento con Alejandro Díaz nos dimos a la tarea de narrar todo lo que acontecía desde el Estado Plurinacional de Bolivia, y así lo venimos haciendo desde esa fecha hasta ahora. Esta va a ser la última columna del año 2023, justamente descansando por el tema de las fiestas de fin de año, ¿no? Deseándoles a todos quienes nos escuchan en todas partes de Latinoamérica justamente un gran saludo, y sean estas fiestas pues de mucha reflexión, de mucha sabiduría, de mucho amor para compartir con la familia y de mucho amor también por la patria, que es lo que nos debe unir. Es el fundamento de recordar a aquel revolucionario, el natalicio de aquel palestino que pues nació para transformar el mundo, que nació para rebelarse contra el imperio de aquella época, el primer revolucionario antiimperialista, se podría decir, rebelándose contra el imperio romano. Jesucristo, recordemos a ese Jesús revolucionario, en estas fiestas de fin de año. Con relación a lo que acontece en Bolivia, tenemos que referirnos indudablemente a un hecho que marca trascendencia en la semana desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Tiene que ver con la autoprórroga de los magistrados miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Estos señores, mediante una conferencia de prensa, justificaron esta prórroga a partir de una declaración constitucional, la número 0049/2023, que resuelve pues que estos magistrados actuales en el cargo, cuyo mandato fenece el 31 de diciembre de este año, según el artículo 183 de nuestra Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 200 referido específicamente a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, que te indica un periodo de mandato de 6 años sin derecho a reelección. Pues determinaron los mismos magistrados su prorrogarse ellos mismos. Mientras tanto, no se ponga de acuerdo la Asamblea Legislativa Plurinacional en el establecimiento de una ley de convocatoria a el proceso de preselección de candidatos para posteriormente una elección por sufragio universal de los miembros del Tribunal Agroambiental, de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de los miembros del Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando también que a partir del 2 de enero los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional estarían realizando usurpación de funciones. Esto previsto en el artículo 122 de nuestra Constitución Política del Estado, que indica que ninguna persona podrá usurpar funciones, como lo hizo en su momento Yanine Áñez, como lo hizo en su momento. Ahora lo están haciendo los magistrados a partir del 2 de enero. Y pues son situaciones que les van a acarrear incluso juicios de responsabilidades, ¿no? Recordar que en Bolivia las altas autoridades judiciales se les puede juzgar realizando una proposición acusatoria única y exclusivamente por juicio de responsabilidades. El problema con los juicios de responsabilidades es que actualmente cursan en la presidencia nata de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que viene a ser la vicepresidencia del Estado a la cabeza de David Choquehuanca,
más de 20 juicios de responsabilidades, más de 20 proposiciones acusatorias que aún no se han tratado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, los juicios contra los magistrados. Estos magistrados que se están autoprorrogando vendría a ser el juicio de responsabilidades número 21, tras otros 20, ¿no?, que aún no se han tratado, ni tampoco se piensan tratar porque la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, la vicepresidencia del Estado, el vicepresidente se ha caracterizado por su inoperancia, por su dejadez, porque no le importa absolutamente nada de lo que pasa en el país. Prefiere viajar, estar afuera, que siquiera pronunciarse para defender a su propio presidente, a su propio compañero de binomio, Luis Arce Catacora, ¿no? Y cuando se manifiesta lo hace para atacar a Evo Morales o atacar al movimiento al socialismo o plantear frentes amplios, que es la lógica de la vieja democracia neoliberal, del viejo sistema de partidos, de la vieja democracia pactada, ¿no? Entonces, estamos ante una situación sumamente complicada desde el punto de vista jurídico, que nos lleva inevitablemente a realizar una comparación de lo que aconteció en Ecuador con Rafael Correa. El lawfare, la persecución judicial, la judicialización de la política que se desarrolló en Ecuador contra Rafael Correa, cuyo objetivo era prenderlo, arrestarlo, pero el objetivo central era pues imposibilitar su postulación a las elecciones. ¿Y cómo terminó Ecuador, no? Terminó con el traidor Lenín Moreno, muy parecido a Luis Arce Catacora, y finalmente con Guillermo Lasso, un presidente nefasto que buscó la muerte cruzada, es decir, un nuevo proceso electoral, acabar con su mandato en el Ejecutivo, pero también acabar con el mandato en el Legislativo, y así es como está viviendo Ecuador en este momento. Por otro lado, también pasó el ámbito de la persecución judicial con la expresidenta y ex vicepresidenta también de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, misma que pues fue perseguida judicialmente, ¿no? La maquinaria del lawfare en Argentina, muy bien aceitada, muy bien engranada, persiguió y trató también de meterla a la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner. Esto llevó inevitablemente a que se postule como vicepresidenta de un señor, Alberto Fernández, que no condice del todo con los valores peronistas, con los valores socialistas, con los valores revolucionarios, pues, de toda la patria grande, ¿no? Y pues prueba de ello, producto de ello, la consecuencia de poner a este señor Alberto Fernández y realizar pactos con la derecha moderada y con sectores de centro derecha, incluso allá en Argentina, pues salió la candidatura de Javier Milei. Finalmente Javier Milei, hoy presidente de la Argentina, es presidente gracias a las acciones no resueltas producidas por el propio Alberto Fernández, ¿no? Y obviamente nefasto todo lo que está aconteciendo allá en Argentina con el primer anuncio de medidas que son la vieja estrategia, el viejo marco de medidas del neoliberalismo, ¿no? Entonces, nuevamente regresa el neoliberalismo libertario, si quieres, en su vertiente libertaria a la Argentina, que pues veremos cómo se resuelve la situación social y política ya en el vecino país. Por otro lado, también tuvimos lo mismo, esta persecución judicial, estructuración del lawfare, la judicialización de la política desde Brasil con Bolsonaro y su ministro de Justicia, que antes de ser ministro fue el fiscal que trató y encarceló finalmente a Luis Ignacio Lula da Silva. Tuvieron a Lula en la cárcel, un gobierno nefasto el de Bolsonaro, y posteriormente ahora nuevamente elegido por las grandes mayorías populares, Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Es lo mismo que están intentando hacer en Bolivia. De hecho, con la medición de los tiempos políticos, todo se está confabulando y engranando como un reloj suizo, me atrevería a decir. Es el diputado Jáuregui quien manda en consulta al Tribunal Supremo de Justicia, un diputado Jáuregui abiertamente afín a Choquehuanca y abiertamente afín a Luis Arce Catacora, que en múltiples de sus
elocuciones, vociferó contra el MAS, vociferó contra Evo Morales fundamentalmente, y que incluso tiene causas pendientes con la justicia boliviana. Ese es el diputado renovador, entre comillas renovador, ¿no?, de los choquehuanquistas, de los arcistas, que mandó en consulta el Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal Supremo de Justicia que está, y esto lo saben todos los bolivianos, abiertamente manejado por el ministro de Justicia, Iván Lima. Este Tribunal Supremo de Justicia remitió al Tribunal Constitucional Plurinacional para que finalmente esta semana pues se autoproclamen estos magistrados, gestando y generando las condiciones ideales, la composición de todas las fichas de ese lawfare que se intenta hacer Evo Morales para que no sea el candidato del 2025 del movimiento al socialismo. Y si no pueden eso, terminar tumbando la sigla o imposibilitando la participación del movimiento al socialismo en las elecciones del 2025. Esa es la intencionalidad, y contra esos que se está peleando desde el campo nacional popular, y pues así va terminando este año 2024 con ilegalidades, con inconstitucionalidades, con un golpe judicial, como han coincidido exmandatarios del país. Han coincidido el señor Carlos Mesa, el señor expresidente Eduardo Rodríguez Belcé y Evo Morales Ayma, expresidentes que han coincidido en que esta autoprórroga de los magistrados es totalmente ilegal, es totalmente inconstitucional, constituye un nefasto precedente para la institucionalidad boliviana, la democracia boliviana, el sistema democrático boliviano, el sistema constitucional, y pues que da y se constituye en un golpe judicial propiamente dicho, ¿no? Entonces así vamos terminando el 2024 y pues triste lo que viene aconteciendo en este ámbito. Desde la sede de gobierno La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, desde acá les habla su hermano Roger Wilcarani Morales, enviándoles saludos a toda Bolivia y a toda la patria grande del libertador Simón Bolívar. Esta semana hemos vivido todavía los acontecimientos después del Congreso de la OCAINE, donde reafirmamos nuestra lealtad y elegimos una directiva orgánica, una directiva legal. Pero los pseudodirigentes comprados, vendidos por el gobierno de Luis Arce, que se eligen en congresos paralelos, que se eligen en congresos gasificados por el mismo gobierno, presentaron un amparo en el cual exigían ellos llamar a un nuevo congreso del MAS-IPCP para elegir otra dirigencia trucha igual al de ellos. Este amparo se llevó a cabo el día lunes, en donde debemos informar tres situaciones. La sala plena les negó contundentemente esa situación, esa petición en la cual ellos querían llamar a Congreso, y les dijo: no, ustedes no pueden llamar a Congreso. Para eso existe una directiva o un directorio, como quiera llamarse, de la Dirección Nacional, a la cabeza del hermano presidente Evo Morales Ayma. Lo segundo, en el cual como organizaciones sociales ellos exigían ser parte de la convocatoria. Por supuesto, esto se ha ratificado según el estatuto orgánico, el nuevo estatuto orgánico del MAS-IPCP, el cual en su artículo 13 menciona y dice de que las organizaciones sociales deben acompañar a la Dirección Nacional para llamar a un congreso. Es decir, debe ser una convocatoria amplia, una convocatoria abierta, tal y cual como
se lo hizo el 22 de junio de este año, donde se llamó al Congreso para la Ucrania, donde estaba en la cabeza de la Dirección Nacional el hermano Evo, estaba las hermanas Bartolina Sisa, estaba la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, estaban los colonizadores, estaban interculturales, en fin, estaba todas las organizaciones sociales. Y bueno, en un tercer punto muy importante, la sala les dice, o ellos preguntan, si nosotros, es decir, ellos, los que han puesto el amparo, somos las organizaciones sociales con las que tiene que llamar a un nuevo Congreso, si es que va a haber un nuevo Congreso. Y la sala les responde, ese es un tema interno del MAS-IPCP, con lo cual está diciendo de que el MAS de Evo Morales es el que va a reconocer quiénes son los representantes de las organizaciones sociales, ¿no? Por tanto, este amparo les salió un tiro por la culata. Simplemente se ha mencionado en el tema orgánico, en el tema estatutario, lo que ya está escrito, ¿no? Por estatuto, es decir, ellos pidieron convocar a Congreso, se les dijo no, ustedes no tienen la tutela. Pidieron que las organizaciones sociales llamen a Congreso con la Dirección Nacional, eso es efectivo, está dentro del estatuto, así se lo hizo para el Congreso de la Ucrania. Y tercero, si ellos se pueden tomar esa representación incluso de las organizaciones, se les dijo no. Eso es un tema interno del MAS. Por lo tanto, este tema prácticamente queda cerrado. El MAS-IPCP, a la cabeza de nuestro hermano presidente, va a hacer defender el Congreso de la Ucrania. Al margen de eso, también queremos informar a la población en la doble moral, el doble rasero del gobierno de Luis Arce al hacer política. Estas últimas semanas, el ministro tiktokero, el ministro lamebotas, uno de los más lamebotas de Luis Arce, ese ministro se llama Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, hacía uso de dijo, esta boca es mía, y en un discurso tan hipócrita, tan vacío, mencionaba la apertura o la inauguración de la doble vía, un tramo en la doble vía Cochabamba-Santa Cruz, en un tramo tan importante que es el Sillar. Y este ministro dice, les muestro la obra de 3 años de la gestión Lucho y David, presidente y vicepresidente, en un TikTok que es muy viral, que está en las redes sociales. A 10 días más o menos de que la obra presenta derrumbes en los tramos más débiles, podríamos decirlo, el ministro sale a decir, esta obra ha sido firmada llave en mano en el gobierno de Evo, en la era Evo. Qué cínico, qué falta de dignidad, qué falta de moral de este ministro corrupto, de este ministro que, al igual que un encargado de ABC, Administradora Boliviana de Carreteras, tiene indicios de corrupción. Tenemos información de primera mano de gente de confianza que la empresa encargada de ejecutar el proyecto, para librarse o para que no se le ejecuten sus boletas, paga coimas y coimas a supervisores, a los encargados y al ministro. Entonces, además, este ministro
es duramente observado por la ala radical del MAS y PCP, porque a principios de esta gestión, si no me equivoco, a principios de esta gestión comparaba a Bolivia con Venezuela en una mala comparación, porque decía, si seguimos el camino de los bloqueos, no me acuerdo si era bien un bloqueo de la oposición, decía, seguimos el camino de los bloqueos, Bolivia se va a parecer a Cuba y a Venezuela. Por favor, ¿a qué se refiere este ministro? ¿Qué de malo hay en Cuba? ¿Qué de malo hay en Venezuela? O sea, está usando el mismo discurso imperialista de decir de que Cuba es una dictadura, de que Venezuela es una dictadura, y por esas dictaduras su pueblo está en hambre y está en pena. No. Muy lamentable por este ministro, Edgar Montaño, que nuestro hermano presidente lo denunció en su momento por hacer este discurso tan imperialista, por adoptar este discurso imperialista, y que Lucho Arce nunca lo destituyó. Pese a tener un discurso de derecha, pese a actuar como de derecha y pese a tener actos de corrupción. Pero en fin, Luis Arce creo que cambia de camisa todos los días, pero nunca va a cambiar de ministros, y eso es algo que ya en su debido momento lo dijimos. Bolivia, este 18 de diciembre, los bolivianos, los revolucionarios, estamos recordando este 18 de diciembre los 18 años de la primera victoria del MAS y PCP, con más del 55% en las urnas. 54% en las urnas. Un hecho histórico, algo inédito, porque antes del MAS y PCP se practicaba en Bolivia la democracia pactada, porque ningún partido neoliberal o de centro izquierda, centro derecha, ganaba las elecciones con más del 30%. Por tanto, se practicaba, o los presidentes eran elegidos en la asamblea, y ahí se sumaban votos de un partido, votos de otro partido, y así se elegían presidentes, que no necesariamente era el ejercicio de la democracia directa. Evo Morales, el primer presidente indígena, primer presidente campesino de toda la historia de la República, y después que da un paso al Estado plurinacional, que gana con más del 54% en Bolivia. Y a partir de esa victoria reconocemos siempre 3 hechos contundentes de nuestra gestión. Uno es la nacionalización de los recursos naturales. Segundo, la refundación de Bolivia como un Estado plurinacional. Y tercero, la redistribución de la riqueza, que ha permitido hacer una reparación histórica al movimiento indígena campesino de Bolivia. Dentro de la nacionalización, la recuperación de nuestros recursos estratégicos, el petróleo, el gas natural, donde el primer año de gestión, hablamos del 2006, superávit en la economía de Bolivia. Y es por eso que se crea el bono Juancito Pinto, los bonos Juana Zurduy, el bono Dignidad para nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, con lo que cumplimos la redistribución de la riqueza, donde llega a sectores tan marginados en épocas de la República, en épocas de la colonia, pero que ahora se sienten protegidos por el Estado, sienten esa presencia del Estado donde antes nunca lo había.
Y por supuesto, la refundación de Bolivia como el primer estado plurinacional en todo el mundo. Y que Bolivia ahora exporta estas políticas, porque se habla de plurinacionalidad en nuestro país, vecino país en Chile, se habla de lo plurinacional en Argentina, se habla de plurinacional incluso en Europa, en España. Y la plurinacionalidad no es otra cosa que la unidad en la diversidad para hacer frente a la adversidad. La diversidad cultural, la diversidad de las naciones para hacer frente a la adversidad que hoy en día es el capitalismo salvaje, el capitalismo voraz, que se come a la madre tierra, que se come a los más pobres, a los más humildes. Así es que, bueno, este 17, estamos adelantando un día. Este domingo 17 estamos celebrando estos 18 años de la primera victoria del MAS y PCP, y que, por supuesto, existe una Bolivia muy diferente antes de la llegada de Evo, del MAS al gobierno, y existe otra Bolivia después de la llegada de Evo al poder. Por lo que los militantes del MAS y PCP sentimos un profundo orgullo, sentimos bastante patriotismo y también nos sentimos revolucionarios porque hemos sido los hombres que hemos gobernado, o tal vez estamos en la base del instrumento, pero nos sentimos parte del gobierno, y este gobierno que ha transformado radicalmente el Estado boliviano en lo político, en lo económico, en lo social. Así es que, bueno, sabemos que nuestra lucha no es electoralista, nuestra lucha no es simplemente vencer a la nueva derecha con Luis Arce el 2025 en las urnas, por supuesto. No es esa es la mirada. Nuestra lucha es más profunda, nuestra lucha es antiimperialista, anticolonialista, porque sabemos que Lucho Arce está prácticamente ya gobernando bajo instrucciones o bajo las recetas que viene desde Estados Unidos, que viene desde el Banco Mundial, viene desde el Fondo Monetario Internacional. Así es que nuestra mirada es de cómo recuperar nuestra economía el año 2025, el año del bicentenario, donde había una agenda del MAS y PCP, por supuesto, en conjunción con las organizaciones sociales, con el pueblo, de grandes proyectos. Pero no fue posible. No fue posible porque, bueno, Luis Arce llegó el golpe de Estado, llegó la pandemia, y bueno, nuestra agenda estuviese un poco relegada. Pero en fin, como hermanos y hermanas patriotas, tenemos la misión de volver a activar esta agenda, ¿no? Y bueno, nada más, un saludo muy cordial a todas las hermanas y todos los hermanos de la Patria Grande, desearles felices fiestas por esta Navidad, por Año Nuevo. Esperamos siempre que el próximo año, 2024, sea un año bondadoso para las naciones y los pueblos de la Bella. Un saludo muy cordial. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?